diablo que está vestido de negro. A ver, alguien de negro, por favor. Adán y Eva, necesito un Jesús. Párense los Adán y Eva juntos, por favor. Un Jesús, a ver si alguien me puede ayudar. Aquí hay... Iván, tú estás de negro, por favor. Me vas a ayudar con Diablito. Y... Antonio, Jesús. ¿Ya? Vamos rápido que los minutos se nos pasan. Entonces, Diablito aquí, Jesús por allá. Les cuento, hermanos, la Biblia dice que el diablo fue arrojado a las regiones celestiales del cielo. ¿Por qué? Porque había ocasionado una rebelión entre los ángeles. Entonces, Dios arrojó al diablo y el diablo bajó a habitar en las esferas celestiales. El diablo tenía poder, pero no tenía autoridad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo que ellos deberían de sojuzgar la tierra. Dios le dio poder, sabiduría. Dios les entregó poder y sabiduría y también autoridad. Adán y Eva, nuestros antiguos padres, tenían, ¿qué tenían? Poder y autoridad. El diablo tenía poder. Ahora, el diablo estaba muy, pero muy celoso. ¿Por qué Dios había dado a esas criaturas menores que él poder y autoridad? Porque él luchó por la autoridad en el cielo y no la logró. Ahora Dios, y para que se ponga el diablo rojo de envidia, dio a esas criaturas menores que él poder y autoridad. Y sabemos que el diablo, con su astucia, engañó a Eva y le quitó, quítale la autoridad por favor, y le quitó la autoridad. ¿Se imaginan? Ahora el diablo tenía poder y autoridad para operar aquí en la tierra, no en el cielo. Amén. Porque Dios estaba sobre todo. Porque vemos en Génesis cuando el diablo llama a la serpiente a juicio, a Adán y a Eva. Y a Eva le dice: Eva, ¿qué has hecho? Adán, ¿qué has hecho? Le dice. ¿Por qué pregunta el Señor qué has hecho? Las preguntas de Dios tienen propósito, porque Dios quiere saber dónde tú te encuentras, o si has reflexionado como el hijo pródigo volvió en sí. Porque cuando uno peca, el arrepentimiento va a ser el que va a restaurar la relación con Dios, va a ser el restaurador de las relaciones. Ahora Dios llama a todos, no importa que el diablo tenga autoridad, porque él tiene autoridad solamente sobre la tierra, pero encima viene Dios. Y ahora Dios llama a la serpiente, llama a Adán y llama a Eva. Ahora le dice a la serpiente: maldita serás y vivirás arrastrándote y comerás del polvo. Y en Génesis 3:15 nos dice: y pondré, serpiente, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. ¿Y saben lo que significa? El castigo para él es que estos dos, la mujer y Satanás, se van a querer mucho, ¿verdad? Se van a odiar, se van a detestar, van a tener bronca. Ese es el castigo para él. Es lo que dice la palabra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Y la simiente de la mujer le va a herir la cabeza, y el Satanás le va a herir el talón. Y a la mujer le dijo: de cierto, Eva, por cuanto tú desobedeciste, tú parirás con dolores, y tu voluntad será sobre tu esposo. O sea, el esposo va a dominar la voluntad de la mujer. ¿Ya? Y al hombre le dijo: maldita será la tierra por causa tuya, y comerás de tu fruto con el sudor de tu frente. El juicio de Dios ya estaba hecho. Pero yo quiero en esta tarde, para que te goces y alegres, hermano, de esta promesa de Génesis 3:15, cuando el Señor ya le dice a la simiente que esta te va a herir en la cabeza.
cabeza. Satanás, yo te prometo, te prometo que voy a enviar a alguien. Y ese alguien te va a herir en la cabeza. Y sabemos que cuando leemos el Evangelio de San Lucas, ahí está toda la descendencia de Jesús. Y cuando dice Jesús, hijo de Adán, el único evangelio que dice que toda la descendencia, Jesús, hijo de Adán. Y ahí vemos la simiente de la mujer. Jesucristo vino a este mundo y su muerte y su resurrección quitó la autoridad al diablo y se la entregó nuevamente a la iglesia. ¿Hay alguno de la iglesia de Cristo aquí? Sí. Jesús entregó la autoridad ahora a la iglesia, a su amada, a su esposa. Por eso Jesucristo dice en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, iglesia, id y anunciar el evangelio. Toda potestad. El diablo ahora tiene que sujetarse a Jesucristo. Ahora, ayer estábamos escuchando un testimonio muy hermoso. Ahora, ¿qué pasa, hermana? Cuando el diablo no tiene autoridad, pero él quiere. Ahora, ¿cómo la iglesia le entrega autoridad al diablo? Cuando se hace esclavo de él. ¿Y cómo se hace la iglesia esclavo del diablo? Cuando anda en desobediencia. Ayer escuchábamos el testimonio de la hermana que ella quería hablar de Cristo, pero no podía, se callaba. ¿Por qué? Porque estaba andando en pecado y automáticamente cuando tú andas en pecado, estás cediéndole una autoridad al diablo. Perdiste la autoridad, te arrepientes, no es tuyo. ¿Se dan cuenta? Ahora ya saben que ¿por qué no pasa nada cuando oramos? Porque perdimos la autoridad. Y la victoria de Jesucristo fue una vez y para siempre. La victoria de Cristo fue completa. La derrota de Satanás es eterna, hermana, eterna y completa. En Apocalipsis 1:18 dice el Señor Jesucristo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo venció el pecado, venció la misma muerte. Y eso fue que le dio al hombre. Entonces, podemos alegrarnos y podemos estar felices que la tumba está vacía. Jesucristo ha vencido. Jesucristo no tiene enemigos. Y Jesucristo, ese poder y esa autoridad la ha entregado a la iglesia. Mientras la iglesia está operando aquí en la tierra, Jesucristo le ha dado esa autoridad a la iglesia. En Hebreos 2:14 dice que Jesucristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el diablo ahora está bajo servidumbre de Dios. Bajo servidumbre, la iglesia tiene que someter a servidumbre al diablo, no el diablo a la iglesia. Ese es el castigo del juicio de Dios para la serpiente, que le vamos a pisotear la cabeza. Y la serpiente solamente nos va a herir en el calcañar. En el Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo exhibió la derrota de Satanás. Él está derrotado y todos los pecados y todas las acusaciones que él tiene en su contra, el Señor los ha eliminado. Todo ese poder
la cruz y la muerte y la resurrección de Jesús encierra un poder enorme para cada uno de nosotros. Hermanos, es tiempo de que creamos realmente que ese poder está a la disposición tuya. Tenemos ese poder, no hay que buscarlo. Lo único que tenemos que estar atentos es que el diablo no nos robe nuestra autoridad cuando nos hace caer en pecado, cuando nos hace que nosotros participemos y practiquemos el pecado. Nos volvemos ciegos, no podemos discernir la verdad. En Efesios 1:22 dice, ahí está, hermano. Yo me alegro con esa palabra cuando la recuerdo, hermanos, porque ahí está lo que Dios Jesucristo ha dicho a la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a ti y a mí, nos ha sujetado al diablo bajo nuestros pies, y solamente Jesucristo es el que nos ha dado ese poder y esa autoridad, y todo lo que nosotros podamos hacer y tenemos es gracias a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ayer escuchábamos en Juan 17:22 cuando dijo la gloria. Jesús le dice a su Padre: Padre, la gloria que me diste yo les he dado a conocer, para que sean uno, así como tu Padre sea uno. Dios no solamente nos ha dado poder y autoridad, sino nos ha dado la gloria de Dios. La gloria de Dios también la tenemos. Entonces yo digo, ¿qué está esperando la iglesia? Yo sé que muchos de nosotros no nos movemos en esta verdad porque ignoramos realmente lo que sucede en las esferas espirituales, ignoramos totalmente. Pero yo te digo en esta tarde, hermano, para que te alegres y para que celebres la victoria de Cristo, que Cristo ya lo hizo todo. Él murió y resucitó, y a Él se le ha sido dado todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, y tú y yo somos administradores de ese poder y esa autoridad y de su gloria. Entonces, hermanos, contentémonos y alegrémonos que Dios no nos ha elegido porque somos fuertes, porque somos capaces, porque somos sabios, porque somos entendidos. Todo lo contrario, Dios ha dado. Imaginen cómo debe estar de rabioso el diablo, que Dios ha elegido lo menospreciado, lo vil, lo débil de este mundo para depositar su poder y su autoridad y su gloria. Imagínense, lo débil, lo menospreciado. Y en Efesios 2 nos dice, ¿para qué? Para que la gracia de Dios se manifieste y no nos gloriemos a nosotros mismos, sino que toda la gloria, toda la honra le demos a aquel que vive y vive para siempre. Gracias, hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias. Pasado hablábamos de las consecuencias de la desobediencia, y en realidad habíamos observado y analizado de que el hecho de darle lugar a la desobediencia dentro de nuestras vidas, pues acarreaba distracción y por ende una serie de situaciones que afectaban nuestra relación y comunión con el Señor. Es cierto de que en estos tiempos Dios también, por medio de su palabra, nos ha entregado y nos ha revelado, nos ha dado a conocer una serie de grandes promesas para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquel que se allega, se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Hay una serie de promesas, de hecho son deleitosos, son agradables cada promesa que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando nuestra actitud de corazón está aún acomodado a las cosas del mundo, aún dentro de mi corazón hay cosas que le dan lugar a la carne, estas palabras, estas bendiciones, estas promesas que provienen de Dios,
un poco chocan, conflictúan conmigo mismo, porque yo no me quiero someter a Él. Y cuando esto sucede, entonces yo en realidad necesito, y cada uno de nosotros necesitamos de que nuestros corazones sean sensibles a la palabra de Dios y no rebeldes, que no rechacen la palabra de Dios, sino sensibles. El día de hoy también vamos a hablar acerca de la importancia de la fe en Cristo Jesús. Y debemos poner puntos bien en claro para no distraernos en algún modo de pensar que quizás hemos venido sosteniendo por mucho tiempo. Son la fe y la promesa. La fe y la promesa. Sabemos de que nosotros, si nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús con fe, entonces estamos seguros y nos apoderamos de las promesas de Dios. Tenemos gran confianza que nosotros somos hijos de Dios, que Él nos perdonó, que Él nos lavó de nuestros pecados, que Él nos llamó de la esclavitud a la libertad para poder disfrutar de los deleites que provienen de las bendiciones de Dios a través de Jesucristo. Estamos completamente seguros de nuestra salvación cuando vamos a Cristo por medio de la fe a recibir de su gracia. Hay una seguridad firme en nuestras vidas. Así que no creemos que esto nos pueda mover, es una exhortación. El libro de Hebreos empieza con exaltando a Jesucristo como único Señor y Salvador, como aquel que tomó la naturaleza de hombre para poder cumplir el plan secreto y ha descubierto que Dios puso para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros gozáramos de vida eterna. Luego empieza a mencionar de que este Jesús, quien es el camino, quien es la verdad, quien es la vida, quien es aquel que entregó su vida en rescate por tus pecados y los míos, es el autor de la gran salvación. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces aquí viene ya la llamada de atención, la exhortación, donde que cada uno de nosotros que venimos a Dios por medio de Jesucristo, necesitamos tener los sentidos bien ejercitados en la comunión que hemos alcanzado a través de Cristo Jesús con Dios. Debe haber una comunión. Lo que pasa es que muchas veces en el trayecto de la vida cristiana, por diversas circunstancias de la vida, cuando le damos lugar a la carne, cuando le damos lugar al pecado, como hemos escuchado anteriormente, entonces viene una desatención, un descuido, viene una vida desafinada, descuidada. Y Dios dice: hijos, ocúpense de estas cosas con diligencia. No vaya a ser que se deslice. Nos está indicando Dios que nuestra fe, esa fe que hemos alcanzado por gracia, y esa fe que vino de Dios para creer en Cristo Jesús, sea aquella fe viva, aquella fe que vivifica esa relación con mi Señor, que es constante, que es ferviente. La fe en Cristo Jesús debe ir en crecimiento, está diciendo, que crezca, que maduren ustedes espiritualmente, porque las acechanzas del enemigo, quien ya por cierto está vencido y derrotado, a veces quiere tomar lugar y toma lugar en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, está diciendo el Señor: yo los he llamado hacia la santidad. Ahora, hablamos de la santidad y tenemos que hablar de quién hace esto posible en nuestras vidas. Dios hace posible esto en nuestras vidas. ¿Cuándo
cuando Dios transforma nuestras vidas y nos lleva hacia la santidad, porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él se entregó por la iglesia para purificarla, para lavarla, para presentársela a Él. Quien hace el trabajo de la santidad es Dios. Mas nos está indicando a nosotros, a cada uno de nosotros, que es necesario que dependamos de Él constantemente. Usted y yo necesitamos buscar del Señor, allí tal como usted y yo somos, pero busque a Dios, no sea que esté amando a Dios con un amor fingido, no sea de aquel que dice amar a Dios y no ama a Dios. Dice que es hijo de Dios y no vive como un hijo de Dios. Está indicándonos, no para asustarnos, no, porque nosotros nos debemos identificar como tales, hijos de Dios. Y el hijo de Dios no anda en la mezcolanza del mundo, dándole libertad a los deseos y a los impulsos carnales, sino va deseando y anhelando aquello que fluye de la fuente que es Dios. Entonces por eso nos motivamos hoy, porque también el texto es para hoy, y habla de hoy. Nos motivamos a buscar, a anhelar, a desear las cosas que provienen de Dios. Busque a Dios. Quizás usted vive unas inseguridades allí en su vida. Me he alejado de Dios, ¿habrá perdón para mí? Mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Seré hijo de Dios. Dios me amará. Hay una serie de dudas que empiezan a infiltrarse en nuestros pensamientos y causan que el espíritu se apague. Eso es lo que antes nosotros teníamos por certeza, por seguridad. Soy una hija de Dios. Hoy, cuando le da lugar a la carne y al pecado, ya se olvidó de aquello que profesaba y clamaba y decía, yo soy una hija de Dios. Ahora dice, ¿habrá perdón para mí? Dios quiere constancia de nosotros. Si somos hijos, necesitamos de esa fuente que es de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 2, verso 1. Así que no nos descuidemos de una salvación tan grande. ¿Por qué dice no nos descuidemos? Porque por naturaleza el hombre en el trayecto, observando las circunstancias, tiende a olvidarse. Tiende a olvidarse. ¿Qué es lo que sucedió al pueblo de Israel cuando peregrinaba, cuando Dios lo llevaba por el desierto? Ellos, y allí llegamos, ellos habían visto la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios los había sacado de esta gran nación que era Egipto, de la cual ellos estaban esclavizados allá? ¿Cómo es que Dios los sacó? ¿Cómo es que Dios se mostró en sus vidas? Pero ellos miraron a los alrededores y a las circunstancias y dudaron. Esa es la naturaleza del hombre cuando no presta atención a las cosas de Dios. En el capítulo 3, verso 6 de Hebreos dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nos está indicando, si somos hijos de Dios, tal cual decimos Padre a nuestro Dios, entonces mantengamos firmes, dice, no, necesitamos mantenernos firmes hasta el final, llevando consigo en nuestros corazones la fe en Cristo Jesús. El hecho de poder saborear la gloria de Dios y la esperanza hasta el final. No es que un momento, cuando lo necesitaba, llegó a mí la palabra de Dios, me transformó y veo mi vida cristiana hacia adelante y la descuido y no busco del Señor. ¿Cómo así? Está diciendo Dios. No, si recibiste de Dios, ve creciendo, ve escalando peldaños hacia arriba, ve buscando del Señor. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Toda esta carta apela a la fe. Luego habla acerca del reposo del pueblo de Dios y tenemos aquí
En el capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tenemos algunos datos aquí en las Escrituras que quizás nos hacen pensar por un momento. Es que necesito llevar una vida cristiana con temor a perder mi salvación. No. Necesito enfocarme en la comunión con Dios. Cuando aparece inseguridad, ¿cuándo aparece inseguridad? Cuando me he alejado de Dios por causa del pecado. Cuando hay seguridad de todo, cuando estoy con Dios, porque Dios es el lugar seguro. Cuando yo y usted nos constituimos en esa masilla que hablábamos anteriormente, en las manos de Dios, allí hay seguridad, en Dios hay seguridad, en las promesas de Dios que Él ha hablado respecto a la promesa de salvación. Allí, si yo y usted nos apoderamos de estas cosas, allí hay seguridad. Allí hay seguridad. Conoce las promesas de Dios. Usted está anhelando sostenerse mediante la fe en las promesas de Dios. Eso le da seguridad, porque Dios irradia, brinda seguridad. Él no brinda pánico, brinda seguridad. ¿Dónde encontramos el temor? Hemos escuchado. El temor, antes estuvimos sujetos durante mucho tiempo al temor. Separados de Dios hay temor. Cuando hay pecado hay temor. Allí está el temor. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Me perdonará Dios o no me perdonará? ¿Soy hijo o no soy hijo? Allí hay temor. Pero ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado esta conexión con el Señor y acaso ha sentido estas preguntas en su interior? No. Por el contrario, decía de que si hoy viene el Señor, listo estoy. Dios brinda seguridad. Eso es lo que necesitamos entender. Pero ¿cómo llegar a estar seguro de estas cosas mediante la fe? Si aún mi fe es pobre, debo decirle al Señor, como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Jesús o Dios dice por medio de su palabra: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza son aquellos que nos deleitan a ser constantes en el Señor. La fe y esperanza. Tienes fe, avanzas. Y no tienes fe, apático, allí quedándote en un escalón en la vida. Está diciéndonos Dios de manera de exhortación a cada uno de nosotros por causa de la pobreza espiritual de la fe. Uno no puede desarrollarse espiritualmente porque no le cree a Dios. No hay crecimiento. La fe es importante. La esperanza también. Si hay fe, hay esperanza. Y al final, puro amor. Dios nos transformó de un cuerpo corruptible a un incorruptible. Allí estaremos. Ahora, es necesario tener fe en Cristo y vivir en las promesas de Dios. Muy importante. Todos nosotros, los que hemos venido a tomar de la fuente de Dios, que es a través de Cristo Jesús, recibir las bendiciones celestiales que Dios, en su inmenso amor y su misericordia, le ha placido entregarnos a cada uno de nosotros. Hemos escuchado quiénes éramos, pero Dios le ha placido, así que cada uno de nosotros podamos ser acreedores para poder recibir de la gracia, la misericordia de Dios que proviene de nuestro corazón. Ahora, todos nosotros, los que hemos venido a Él, necesitamos ayudarnos unos a otros a combatir la incredulidad, la falta de fe.
Dice, este versículo antecede al 19, al verso 19, dice, hablando del pueblo de Israel, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, el pueblo de Israel no pudo ingresar a la tierra prometida, a la tierra que Dios prometió, por causa de su incredulidad, por falta de esa confianza en Dios. Y aquí está exhortándonos a cada uno de nosotros a tener confianza en Dios. Esa confianza que inundó nuestro corazón y nos llevó a postrarnos delante del Señor Jesucristo y diciéndole, Señor, perdona mis pecados. Y yo también quiero probar de esa tu gracia. Salva mi vida. Eso que nos inundó debe permanecer para siempre, hasta el día en que el Señor venga. Ese será el empuje para ver con mis ojos y con nuestros ojos a aquel que nos amó. Confianza en Dios. Entonces, por medio de la incredulidad, o la incredulidad impidió que el pueblo de Israel entrara, se deleitara en el gozo prometido por Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debemos alentarnos, motivarnos, cuidarnos los unos a los otros para impedir que la desconfianza penetre en nuestro corazón y destruya nuestras vidas. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí nos muestra la comunión que tiene Dios, el plan de Dios. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de cuán importante es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es muy importante esto, muy gratificante. Puede uno gozarse en la comunión con los hermanos. Y en esta comunión hay cuidado, hay exhortación. Usted puede decir a alguien que es su hermano, me está pasando esto y esto y esto. La hermana le motiva, el hermano le motiva, ora por usted. Pero aquí necesitamos exhortar también a aquellos que se mantienen alejados sin congregarse. Porque si Dios en su plan perfecto nos ha reunido para vivir en comunión y para tratarnos los unos a los otros, protegernos y cuidarnos y alentarnos y motivarnos. Y el hecho de mi actitud ser, bueno, no voy a la reunión y a congregarme por estos asuntos y por estos asuntos y por estos asuntos. ¿Quién me ha de motivar cuando estoy abatido? ¿Quién me ha de motivar cuando estoy desalentado? Cuando ya le estoy dando lugar al pecado en mi vida, cuando ya estoy teniendo dudas acerca de mi fe, ¿quién me ha de motivar allá? Ayer pensé no venir al culto y vino una palabra a mi mente y yo pude entender esto. Y la palabra era tan pronto has olvidado lo que Jesús hizo por ti. Y estuve aquí. Ahora también la exhortación es para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, Dios nos ha traído a su redil, y hay muchos que ya no están y antes estuvieron aquí, entonces nosotros también necesitamos tener esa actitud de interesarnos por los que antes estuvieron aquí, orar, buscarlos, para que esta incredulidad no se apodere y destruya sus vidas. Entonces, aquí se nos abre en nuestras mentes este entendimiento de que la incredulidad impide o impidió al pueblo de Israel gozar de la promesa de Dios.
Ahora, no debemos darle lugar a esta incredulidad. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quizás para que no mueva su seguridad de salvación que usted tiene. Versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ya allí está su seguridad. Analicemos lo que dice el versículo 4. Dice: tema la incredulidad, esa falta de fe, esa desconfianza en Dios. Cuando escuchamos el plan de salvación, que Dios nos llama y nos ama, a los que vivimos alejados de Él nos está llamando. ¿Qué sucede en nuestras vidas? El pecado se opone muchas veces y hay muchas preguntas. No, más tarde, más adelante, todavía no es el momento para poder aceptar a Dios en mi corazón. Hay mucha desconfianza. ¿Qué será? Mi familia dirá esto. Ya no tendré que hacer esto y esto y esto. Hay una serie de desconfianza. Cuidado con esta desconfianza, que si permanece durante toda su vida y usted quiere entrar a ese reposo, esta incredulidad le impedirá ingresar al reposo de Dios. Cuando hablamos del reposo de Dios, estamos hablando del descanso, del refugio de la salvación, de la vida eterna. Ese reposo, todos nosotros los que estamos aquí deseamos, ¿verdad? Entrar a la vida eterna, a deleitarnos con el Señor, ¿verdad? Eso es nuestro anhelo, eso es nuestro deseo. Mas si nosotros atesoramos dudas, inquietudes allí y desconfiamos de las promesas de Dios, aquí nos está diciendo la palabra de Dios: cuidado. Mira, toma el ejemplo de lo que les pasó allá. Ahora, versículo 2 dice: porque. Versículo 1 dice: temamos. ¿De qué? Verso 2: porque. La razón: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí hace una comparación interesante. Habla de las situaciones del pueblo de Israel en el desierto y compara las situaciones de los cristianos de aquellos entonces como las mismas. Dice: a ellos se les entregó unas buenas noticias y a ustedes también, es decir, a nosotros también. ¿Cuáles fueron las buenas noticias para el pueblo de Israel? Dice Dios se da a conocer a su pueblo y les dice: yo soy su Dios, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y les dice: yo les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, confíen en esto. Yo los voy a llevar a aquel lugar. Esa era la buena noticia, las buenas nuevas que recibieron el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Dudaron, desconfiaron de Dios, no le creyeron a Dios, no creyeron a esa promesa de que les iba a dar un mejor lugar de la que ellos tenían en Egipto. Dejaron a Dios a un lado y se volvieron a la vida vieja con un corazón terco. Le dieron lugar a la desobediencia. Y entonces estas cosas se acrecentaron y desarrollaron en su corazón y se volvieron ellos rebeldes. Y causa de esa rebeldía y esa incredulidad y esa desobediencia hizo de que ellos no pudieran ingresar a la tierra que Dios les había prometido. En comparación con lo que sucede en nuestras vidas,
también necesitamos pensar en esto. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, miraba las circunstancias. Y nosotros cuando peregrinamos aquí en la tierra, digo peregrinamos porque no somos de este mundo, empezamos a mirar las cosas que ofrece el mundo. Empezamos a mirar los deseos de los ojos. Hay una presión del mundo hacia tu vida. Cristiana, quiere estorbar. El enemigo también quiere estorbar. Entonces, el hombre empieza a mirar las circunstancias. Nosotros nos exhortamos a no mirar estas y a no poner nuestra atención en estas cosas, sino poner nuestra atención en nuestros ojos, en el autor de la salvación. Como dicen las Escrituras, pongan su esperanza, sus ojos, su vida, su atención, todo por el todo en Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Allí ustedes vivan arraigados, cimentados en amor. Allí van a vivir ustedes con seguridad, con confianza. Ya no van a estar con temor. Entraré a la tierra, entraré en el reposo. Estoy en el reposo, no estoy en el reposo. Tengo vida eterna, no tengo vida eterna. Ustedes y yo vayamos a depender en comunión con Dios y allí afirmemos, allí cobremos ese fundamento que es estar en el amor de Dios. Porque cuando estamos allí arraigados y cimentados en el amor, entonces podemos apoderarnos de estos versículos bíblicos que son para nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí está nuestra seguridad y nuestra confianza. Hoy el Señor dice, hoy vengan a Dios por medio de Jesucristo y vivan en comunión y en fe. O sea, desarrollen esa fe. No tiene fe, pide al Señor. Pide al Señor que Dios obre en tu vida y que nos haga entender las promesas de Dios para poder creer que Dios es galardonador para los que le buscan. Que nos haga creer 100%, estar convencidos de que dice Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dice el Señor Jesucristo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Dios nos brinda seguridad, mis amados hermanos. Necesitamos creer, confiar en estas promesas de Dios para tener y disfrutar de esa seguridad, para no estar tambaleando en dudas y en aquellas cosas que nos estorban. Tampoco vivamos una vida cristiana constantemente acusándonos a nosotros mismos. ¿Habré sido perdonado? Todavía tengo, Dios se interesará por mí, una serie de dudas. No vivamos una vida cristiana hecha religiosidad con dudas y temores. Tengamos estos temores, sí, cuando se presentan las tentaciones por desconfiar de Dios. La vida cristiana no es para vivir paralizados ahí de miedo y de temor. La vida cristiana es una vida para poder vivir en fe. Y la fe en Dios te da seguridad, confianza. Así que desarrolla esa tu fe. En otras palabras, ponte en las manos de Dios, porque solo Dios podrá hacer esto dentro de ti. Que yo y usted podamos creer plenamente lo que Dios dice y deleitarnos y gozarnos y tener esa seguridad y esa convicción que ya no hay temor sobre la muerte, ya no hay temor sobre ni principados ni potestades ni aquellas huestes, hablando de los demonios y el enemigo de Dios. Ya no hay temor. Con Cristo hay libertad.
Entonces, se nos exhorta a cada uno de nosotros a que podamos vivir en confianza día tras día en el Señor Jesucristo. Este versículo y estos versículos bíblicos, todo este texto está apelando y está diciendo: no sea que esto le suceda a ustedes. Miren, el pueblo de Israel no entró, les está exhortando. No entró a causa de su incredulidad al reposo que Dios les había prometido. Hoy Dios nos ha prometido también un reposo. ¿Ya? Dice el Señor: allí cielos nuevos y tierra nueva. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese dolor que usted tiene ahora en sus corazones, eso ya se acabará. Por eso Dios dice: tengan paciencia. Entonces, esta es la promesa de Dios. Ya hemos entrado en Cristo Jesús muchos. Versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Las puertas están abiertas. La oportunidad, su oportunidad de usted para ingresar a este descanso que Dios da, también está disponible. Todo está listo. Hoy, si el corazón escucha su voz, acérquese confiadamente para ingresar a aquel reposo. Y no es para vivir una vida cristiana bajo el temor, de ese temor atemorizante que me juzga, que me desespera, que me agobia, que me carga. No, eso puedo vivir cargado de pecado, pero en Cristo Jesús todo eso es echado fuera. Ya hay libertad. Hay libertad. En Cristo Jesús se hace más ligera, más liviana el caminar con el Señor. ¿Sabe por qué no lo sentimos y no lo gozamos aún? Porque quizás nuestros corazones no se han abierto a esa disposición de entregarnos de todo por el todo delante de Dios. Aún cargamos nuestros propios deseos e intereses y opiniones y pensamientos. Aún cargamos nuestras propias creencias y tradiciones y costumbres. Aún cargamos nuestros propios razonamientos. Vayamos y volvémonos y refugiémonos en Dios. Y a los que hemos entrado en este reposo, nos instamos a depender en comunión diaria con el Señor. Con el Señor. La vida cristiana, por ende, es una vida de plena confianza en Dios. Dios brinda confianza, plena confianza del día a hora, o minuto a minuto, en cada momento. Es una vida de confianza que nos conduce a amarnos los unos a los otros, de confianza que nos hace interesarnos los unos por los otros, de esa confianza que nos hace perdonarnos los unos a los otros, de esa confianza que nos conduce hacia la santidad y hacia el gozo. Esa confianza del día a día en el Señor es el resultado de una comunión diaria con Dios. Tenga confianza en Dios. No dude, Dios no es mentiroso. Si Dios dijo: ven, yo te voy a dar vida eterna, es un hecho y es verdad. Si el Señor dice: vendré por ti otra vez y llevará a su iglesia, levantará a su iglesia, es un hecho y es verdad. Si hay una vida eterna con Él, un deleite con Él, eso es verdad, eso es un hecho. Creamos, tengamos esa fe y esa esperanza. Y así que este tiempo que resta en esta vida, pues podamos vivir con gozo, sabiendo de que estas cosas para nosotros ha venido por gracia, no porque nosotros lo merecíamos, pues sí, no lo merecíamos, pero nos deleitamos porque en el inmenso amor de Dios le ha placido así, que para nosotros venga gratuitamente, y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Confíe en Dios, confiemos en Dios, tengamos esa comunión, pero no seamos sinceros, tengamos un amor hacia Dios, ese amor genuino, ese puro amor
ese amor hipócrita o egoísta que a medias busca depender de Dios. Tengamos ese amor esa fe en Dios hoy, más adelante, en la noche, hacia adelante. Y los días mientras que llegan, esa fe en el Señor debe crecer en su vida y esa comunión. ¿Ya? ¿Para qué y por qué? Para que usted pueda deleitarse en la belleza de Dios, pueda deleitarse en la gracia de Dios, pueda tener un corazón sensible a la voz de Dios, que cuando se encuentre en las tentaciones y en el pecado, pueda dolerse porque usted sabe y es consciente de las consecuencias de estas suciedades para su vida. Que usted ya ha sido santificado en Cristo Jesús y que usted ya tiene una nueva naturaleza viva en esa nueva naturaleza. Si decimos ser cristianos, que hemos entrado en Cristo Jesús a ese reposo, que tenemos una garantía, y la garantía de esto es la evidencia que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en las arras, dice, la garantía de nuestra salvación. Si tenemos todo eso, entonces hay una evidencia de una vida cristiana en nuestras vidas, que Cristo refleje en nuestras vidas. Usted en el lugar donde se encuentra debe ser de testimonio de que Cristo llegó a su vida, lo transformó y ahora vive con Él. Entonces, esta vida de testimonio debe ser sincera, transparente en el Señor. Quizás estamos luchando con nuestras debilidades. Por cierto, tenemos una naturaleza allí que nos jala, pero ya está vencida todas estas cosas. Si usted se encuentra en esta situación hoy, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Si aún he llevado por mucho tiempo pensamientos de incredulidad, Dios podrá hacer algo con mi vida todavía. Dios podrá perdonarme aún todavía. Dios me podrá dar vida eterna todavía. Solamente pueda decirle hoy al Señor: Señor, yo también quiero entrar a ese propósito, a ese reposo. Dice el versículo 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Yo también, Señor, ayúdame. Ayúdame a tener confianza. Ayúdame a que mi corazón tenga el hábito de orar por las mañanas, de buscar. Estamos hablando de la fe, de confianza en el Señor. ¿Cómo viene la confianza en Dios? Es fundamental que lo recordemos. ¿Cómo viene la confianza en el Señor? Con conocerle más y más a Dios. No es conocerle un momento solamente y después olvidarle. No, quiero conocer cómo se inquieta Dios, quiero conocer cómo se deleita Dios, quiero conocer cómo Dios me llama con sus lazos y tiernos de amor. Quiero conocer más a mi Dios, ese Dios bueno y misericordioso, aquel que le ha placido revelarnos ese plan secreto desde antes de la fundación del mundo. Conózcale más y más a Dios. Ahora, ¿cómo desarrollar esa fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conózcale a Dios por medio de su palabra, pero conózcale. No solamente que quede en nuestros oídos hoy, domingo 10. No solamente que quede en nuestros oídos. Búsquele al Señor. Tenga por ese deleite y ese hábito de tener esa comunión con el Señor. Sabe, muy pronto se podrá ver los resultados en sus vidas. Y el gozo que usted podrá dar de la experiencia y la revelación que Dios dará a su vida cuando nuestros corazones se inquietan por permanecer en comunión con Dios, porque esto dará resultado a tener confianza en Dios. Y cuando nosotros tenemos confianza en Dios 100%, que la salvación, que la vida eterna, que todas estas cosas son ciertas para nuestras vidas, que Dios nos perdonó y nos lavó y nos toma por sus hijos, que si somos apreciados, que si somos engreídos, eso 100%
100% seguros porque confiamos y reconocemos la grandeza de Dios. Pero busquemos a Dios de veras. 11, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces nos insta a procurar entrar en aquel reposo. ¿Por qué procurar? Porque la vida del hombre es aproximadamente ese trayecto. La vida del hombre, así como está sin Dios, es un trayecto en línea que lleva a la perdición. Así es. Todo hombre que dice no interesarle de Dios, que Dios no existe y que aún no necesita a Dios, su vida, su trayecto de vida es así en línea recta, la perdición. Aunque no lo entienda, pero es así. Entonces Dios hace un alto al hombre y le dice: hey, ven a mí, ven a mí. No quiero que vayas allá. Ven, allá hay tormento, allá hay ausencia de Dios, allá hay temor, allá hay esclavitud. Aquí hay un reposo. Y ese reposo lo he preparado para ti. El hombre dirá: pero para mí soy así, he llevado esta vida y soy así, sí, para ti. Te amé con amor eterno. Ven, ven. ¿Sabes? Yo entregué a mi hijo, único hijo, para que muriese por tus pecados. Cargó en la cruz tus pecados. Y ahora Cristo pagó ese precio, tú eres libre. Ven por Cristo y entra en este reposo. Entonces hay una puerta abierta. Jesucristo está listo, esperando para todo aquel que quiera ingresar a Él. Y muchos de nosotros ya nos hemos deleitado al ingresar con Cristo. Solamente nos motivamos a seguir teniendo esa confianza hasta el final de nuestras vidas. Y para todo aquel que quiere ingresar a aquel reposo, aquella vida eterna, aquel descanso de esa salvación, aquel refugio de esa salvación que es en Cristo Jesús, aún, dice, entre tanto que se dice hoy, hay tiempo. Entre tanto que hay misericordia y gracia, hay oportunidad. Tiene su última oportunidad usted. Mientras hay gracia y misericordia, puede acercarse a Dios confiadamente. Aún en este tiempo, el cual nos ha tocado vivir, cuando la maldad crece y se multiplica, cuando nuestras mentes y nuestros pensamientos están quizás por allí distraídos, aún el Señor tiene compasión de nosotros y nos exhorta, como nos exhortó en esta tarde, a vivir en confianza o confiando en las promesas de Dios, a vivir dependiendo de Dios, a tener una vida en comunión, una vida de confianza. Y esa confianza, esa vida de confianza se desarrolla o es el resultado de una comunión diaria con el Señor. Que nos apoyemos los unos a los otros para que no haya espíritu de incredulidad que puede estar estorbando el deleite y el gozo del Señor en el corazón. Y que haya oportunidad y hay una puerta abierta para todo aquel que quiere reposar en Cristo Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay un reposo allí que solo Dios puede dar. Vamos a agradecer a Dios. Bendito Dios, gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque nuevamente nos orientas a tener esa atención sobre el deseo de estar atentos al inmenso amor que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. De que nuestras vidas puedan depender plenamente de ti, en confianza, genuino, sincero, Señor. Que nuestras vidas puedan ser aquella masilla, aquel molde, aquello que está en tus manos, Señor. Porque solo así podemos tener ese gozo,
podemos vislumbrar de esa felicidad, de lo que es conocerte a ti. Porque en ti no hay temor, en ti hay confianza y deleite, hay delicia, Señor, a tu diestra. Señor, queremos disfrutar de esta comunión. Ayuda, Señor, aumentanos la fe. Señor, crea en nosotros ese interés por conocerte más y más a través de tu palabra, a través, Señor, de esa comunión, a través de la congregación, la congregación entre hermanos aquí que nos has reunido, Señor. Enséñanos a conocerte más y más por medio de la oración. Gracias, amado Dios, porque tú, Señor, siempre nos estás orientándonos a no perder la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para que nuestros ojos interiores puedan ser cada vez más abiertos para poder ver con claridad el punto final, que es aquel glorioso esperar de ver a Cristo Jesús viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Ayúdanos a tener esa cercanía contigo. En el nombre precioso de Cristo